Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.com. Sánchez Gutiérrez. Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Y bueno, pues también nuestros ojos en la agenda política. ¿Cómo van las cosas, Arturo? Deseo de todo corazón que te encuentres con mucha salud. También tu familia. Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Todo bien, afortunadamente, cuidándonos como siempre, igual que todos debemos hacerlo. Pues la agenda está complicada. Pues sí. Ha sido Mucho. una semana en donde, bueno, los números no le cuadran al presidente y al subsecretario López-Gatell, como que hay mucha protesta en contra del presidente y se acumula mucho, y las reacciones gubernamentales pues dan señales equivocadas. Tenemos 3 renuncias esta semana de miembros del gabinete ampliado del presidente, y al mismo tiempo nos encontramos con que se ataca y se muestra información de la secretaria Irmeréndira Sandoval y su esposo, que no cuadra tampoco con la información. Entonces, bueno, parece ser un ambiente bastante complicado para el presidente, Jaime. Y muy polarizada la sociedad, también lo decías. Oye, Arturo, detengámonos primero en lo que pasó. Vamos a hacerlo, intentemos hacerlo cronológicamente hablando. Lo que sucedió en la semana en torno al CEAF, a la Comisión de Víctimas, al CONAPRED, y bueno, pues lo de Asa Cristina Laurel en la subsecretaría. Ahí tengo una duda, Arturo. Yo ayer leía el bajo reserva del Universal, donde señalaban que el CEAF, bueno, al menos Mara Gómez continuaba al frente de este organismo, dado que el puesto lo otorga el Senado de la República. La renuncia de Mónica Maxice ya se hizo a través de esta carta, porque es un organismo que depende de la Secretaría de Gobernación. Lo de la subsecretaria Asa Cristina Laurel se hizo también de manera directa desde el 15, en una diferencia que tiene con el secretario y con el propio Hugo López-Gatell. Me queda la duda del CEAF. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Y qué viste en todo esto que sucedió con estos 3 miembros, mujeres del gabinete que se hacen a un lado? A ver, son malas coincidencias. Primero, que sean 3 mujeres. Segundo, que en efecto no se respeten estrictamente los procedimientos. 2 de las renuncias proceden porque renuncian ante sus autoridades, pero quien tiene que autorizar en el caso de la atención a víctimas es el Senado de la República, porque fue nombrada justamente por el propio Senado, y el Senado no implica un partido, implica la votación de diversos partidos políticos, y ahí es en donde se tiene que presentar la renuncia. Entonces, pero en todo caso, la señal que se manda es que hay organismos, y existen organismos que desempeñan ciertas funciones en el gobierno que sí, sin duda, implican una burocracia, implican un costo, pero que funcionan para tener ojos externos, ojos independientes, que vigilen que la autoridad esté realizando sus actividades correctamente. Entonces, que existan estas instancias sirven justamente para que el propio gobierno tenga ojos que vigilen su comportamiento. Los famosos contrapesos, eliminarlos simple y sencillamente es no querer tener ningún tipo de observación, ningún tipo de crítica de organismos que pudieran opinar de manera distinta al gobierno. Entonces, la señal es muy negativa en términos de quitar a personas que justamente están haciendo una labor, que justamente buscan observar correctamente lo que está haciendo el gobierno, ¿no? En ese sentido, a ver, una persona que fue colaboradora cercana de Andrés Manuel López Obrador, como a Cristina en salud, bueno, pues lo que dice ahora es: no está de acuerdo, no viene conmigo, no me apoya,
y por eso la sacan. Entonces, ¿en dónde quedó toda su capacidad técnica que desempeñó en otro momento, justamente con el mismo esquema de gobierno? Entonces, ese tipo de Omar Gómez en atención a víctimas, bueno, pues justamente se trata de buscar que haya una acción gubernamental que vigile que se atiendan las víctimas para que no se caiga en una situación en la que el gobierno se beneficie por no ejercer adecuadamente su función. Entonces, ¿qué te digo de Mónica Maxice? Gran amiga y además, pues justamente en un tema muy importante y muy sensible actualmente, que es la discriminación. Entonces, yo creo que son malas señales del gobierno en este sentido. Y si lo complementamos con lo que pasa posteriormente, cuando se descubre o se muestra o se hace evidente que la secretaria Irma Heréndira Sandoval no declara correctamente sus pertenencias, bueno, pues ahí no hay más que una simple y sencilla situación, que se haga público, que se transparente. Si ella tiene razón, pues que lo diga. Y si Loret de Mola tiene razón, pues que muestre sus evidencias. Y siempre sencillamente a actuar con transparencia, que ese es lo que justamente queríamos cuando se hablaba de una transformación de la actitud gubernamental. Y en lugar de eso, lo que resulta es que Ackerman, el esposo de la secretaria, lo que amenaza es demandar a Loret de Mola por hacer pública información. Bueno, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está lo que queríamos ver en términos de transparencia en todos estos casos? Sí, el gobierno primero debe tener contrapesos y por lo tanto las denuncias de las 3 mujeres que esta semana se vieron forzadas a dejar sus puestos, pues me parece que son mala señal. Y luego la secretaria de la Función Pública, que es la que más clara y más transparente debe tener la información, pues no responde y no parece que está actuando conforme a derecho. Este es el problema que estamos enfrentando. Entonces, un gobierno que quiere transformar al país y que no acepta ningún tipo de crítica y que ante la crítica responde con amenazas de denuncias, pues no me parece que sean buenas señales para lo que debemos buscar para el país. Y entre los muchos apoyos que vimos el día de ayer a través de redes sociales, hay uno que me llamó mucho la atención, el de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando deben de ser personajes que deben de estar al margen de este tipo de situaciones, ¿no, Arturo? Yo lo considero así, bueno, porque es como si un árbitro que en el América Pumas le dice suerte a los dos, pero a ver, vamos a ver qué pasa contigo América o qué pasa contigo Pumas. ¿Para qué no? No, es como si a la hora de lanzar el volado, le dijera, para ver que cada quien que escoja su cancha, el árbitro dijera, te deseo mucha suerte a ti, equipo tal. Bueno, pues no funciona. Y el mismo López-Gatell, subsecretario de Salud, utilizando una plataforma que todo el mundo ve, interviniendo para defender a la secretaria de la Función Pública, pues no se entiende, nomás no se entiende porque pareciera que todo el gobierno se quiere defender de una crítica, y en la democracia, mi querido Jaime, la crítica es fundamental, y que el gobierno esté sujeto a la crítica y responda a las críticas adecuadamente es parte de la esencia democrática. De otra manera, pues se vuelve una especie de autoritarismo en donde solamente la palabra del gobierno vale, y eso es justamente lo que no queremos que ocurra en este país. Por eso te pongo otro caso. Hay una controversia constitucional que pone la diputada Laura Rojas en contra de un uso de la Guardia Nacional. Bueno, ¿cuál es el problema? Pablo Gómez responde, es espurio, es un conflicto. A ver, ¿cuál es el problema? Si la diputada tiene razón, la Corte le dará la razón. Si no la tiene, la Corte dirá que no. Entonces, simple y sencillamente es medir si se puede usar o no la Guardia Nacional para funciones policíacas, porque hay un decreto presidencial que hay una diputada que piensa que no va de acuerdo con la Constitución.
Simple y sencillamente para eso están las instituciones, y en lugar de respetar las instituciones, venir a atacar y decir que es una cuestión espuria y demás, pues es otra vez una mala señal de que el gobierno no acepta los procedimientos institucionales para resolver este tipo de diferencias que son válidas en cualquier democracia. Y si no hubiera diferencias, querría decir que solamente tuviéramos una voluntad. Y si esa voluntad va a ser del gobierno, esto no se llama democracia, se llamaría autoritarismo. Y como no queremos eso, bueno, pues que se respete el trabajo de las instituciones, así de sencillo. Entonces, para mí, lo que ha ocurrido esta semana en todos estos casos es muestras de que el gobierno no quiere, no acepta, no le gusta la crítica, la rechaza, y en lugar de resolver las cuestiones institucionalmente, las resuelve con amenazas y con renuncias. Y eso es para mí una muy mala señal de lo que requiere este país, de lo que se está haciendo y de lo que requiere este país. Y de lo que llegaron o con lo que llegaron al poder bajo su discurso, y que 30 millones de mexicanos lo avalaron, ¿no? Bueno, es que ese es el punto. El tener 30 millones de votos no permite, no es suficiente para que se gobierne sin las instituciones. Se votó para que hubiera un presidente y un gobierno que, siguiendo las instituciones que existen, las modificara, las transformara, pero las respetara. Y eso es lo que hay que construir. Entonces, en democracia no basta tener la mayoría, hay que gobernar democráticamente. Y ese es el tipo de retos a los que estamos enfrentándonos. Pues Arturo, interesante, muy interesante lo que sucede, sin duda lo que sucede, y la manera en la cual nos lo haces entender. Gracias, Arturo, que estés muy bien, deseo que tengas una extraordinaria semana y estaremos en contacto contigo. Muy buenos días. Igualmente, mi querido Jaime, saludos a todo el auditorio. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Vaya cosa que estamos viviendo en la agenda política. Una pausa, 8:27, ya volvemos. Estás escuchando Fórmula Noticias. Comiences